vamos a continuar con la mesa de trabajo sobre sostenibilidad en entidades bancarias y aseguradoras. De verdad que es una gran satisfacción el contar con las entidades básicas y fundamentales de los sectores bancario y asegurador. Y es para mí una gran satisfacción el poder presentaros. Sois los tres buenos amigos, unos más antiguos que otros, pero los tres admirables y muy queridos. Por parte de la AEB, me satisface presentar a Juan Carlos del Río Alcaraz, viejo conocido ya de nosotros por anteriores intervenciones. Le caracteriza su dedicación en cuerpo y alma a las finanzas sostenibles. Eso explica que sea, entre otras responsabilidades, director de estrategia y sostenibilidad de la AEB, de cuyo comité de dirección forma parte. Su vocación por la formación le lleva a ser profesor en Deusto Business School y en el Instituto de Estudios Bursátiles. Pertenece al consejo editorial de varias entidades, entre ellas El Economista. Por UNAC, me complace presentaros a Roberto Muñoz Benet. Está junto a Juan Carlos, vinculado al sector financiero desde el 2002, primero en la red de oficinas de una antigua caja de ahorros, para posteriormente incorporarse a UNAC en diciembre de 2011 dentro del Departamento Económico. Como asesor, participa en diferentes áreas como sistemas de pago, inclusión financiera, educación financiera y sostenibilidad. Y finalmente, por UNESPA, a Pedro del Pozo Atajes, responsable del Departamento de ECOFIN en UNESPA y experto en sostenibilidad. Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid y después hizo actuariales en la Carlos III. Tras varios años en grandes consultoras, lleva 15 años en UNESPA. A los tres, queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra presencia entre nosotros. Muchas gracias. Gracias Paco. Buenos días. Muchas gracias a GREF, a los organizadores, al Santander por alojarnos en este espacio tan atractivo y sobre todo a Paco Segreides y a su equipo por esta enorme cordialidad, ¿no? Como solo teníamos 15 minutos que nos acaban de recortar más o menos a 10, me pidieron pero que está muy bien, porque así vamos al grano. Nos pidieron o por lo menos a mí me pidieron que no hiciera la presentación y que me desafiaron a que tratara de mostrarles todo lo que hacemos en materia de sostenibilidad desde la óptica de los bancos, ¿no? Y por si acaso me quedo sin tiempo, me gustaría comenzar con los 3 mensajes más importantes que me gustaría que se llevaran, ¿no? El primero es que el cambio climático es un riesgo global avalado por la ciencia, pero quizá por prudencia, quizá por responsabilidad o quizá por convicción, sabemos que se debe actuar con urgencia y por ello se necesita financiación. No se puede hacer una transformación de nuestro modelo productivo y social si no se financia esa transición. Y por ello, la relación biounívoca que existe entre sostenibilidad y sistema financiero y sistema bancario. El segundo mensaje es que la regulación, sin ninguna duda, ha sido y está siendo un catalizador de las finanzas sostenibles, pero la velocidad del cambio, la velocidad de esa transición la van a marcar la disponibilidad de datos de calidad que puedan ser comparables, que puedan ser contrastados y, sobre todo, los gobiernos con sus políticas públicas y con el diseño de los incentivos adecuados. Los bancos o el sistema financiero, lo único que podemos hacer al respecto es unirnos a estas políticas para
consolidarlas en nuestros procesos y potenciarlas, ¿no? Y el sector bancario está confrontando el desarrollo de las finanzas sostenibles y esta transición por la sostenibilidad hacia la descarbonización de la economía, que sería el tercer mensaje, a través de tres grandes líneas de actuación. Una es comprometiéndose, otra es gestionando, de la que hablaré un poquito sobre el tema de formación, y la tercera es financiando. Entonces, voy a entrar muy rápidamente en estos puntos para comenzar hablando de que la necesidad de actuar con urgencia contra los efectos adversos del cambio climático implicaba financiación. Y la Unión Europea estimó que se necesitan 230 billones de euros cada año, de aquí al año 2030 y seguramente hasta el año 2050, para llegar a una economía descarbonizada. Y esto tuvo automáticamente algunas implicaciones. El primero es la necesidad de que esta cantidad de flujo se deba financiar a través de los mercados de capitales y, en particular, a través de la banca. Y supuso un enorme esfuerzo regulatorio, que todavía está vivo, porque todavía es incompleto, con el propósito de movilizar los flujos privados de capital, orientando estos flujos hacia actividades sostenibles y, en segundo lugar, que ese capital fluyera con transparencia, con ética, para que los inversores pudieran tomar sus decisiones de la forma más eficiente y valiosa posible. Unas ideas que inmediatamente se reforzaron con un artículo de Mark Carney, se llamó The Tragedy of the Horizon, en 2015, en el que pone de manifiesto que, mucho ojo, que el cambio climático deja de ser un riesgo global para convertirse en un riesgo financiero. Y es un riesgo financiero porque no solamente a los bancos y a las entidades financieras, a los bancos y seguros, nos afectan en nuestros balances, en nuestros activos, en nuestras condiciones crediticias, el impacto de los riesgos físicos, inundaciones, sequías, etcétera, sino que también existen un conjunto de riesgos de transición que son todos aquellos derivados del esfuerzo regulatorio, de nuevas tecnologías, de las preferencias de nosotros, de los clientes y de los consumidores, que podemos hacer cambiar el hábito de ciertas industrias y, de repente, dejarlas obsoletas, dejando en el balance de las entidades un agujero que, si no lo gestionamos adecuadamente, puede poner en riesgo la estabilidad financiera. Bueno, pues con esto da comienzo una carrera regulatoria que todavía está en marcha, una carrera regulatoria que a veces por mandato, otras por convicción, y los reguladores van participando hasta conformar un andamiaje, un complejo sistema todavía incompleto regulatorio, en el que todos, de alguna manera, la Comisión Europea, la European Banking Authority, los bancos centrales y otras instituciones, todos persiguen lo mismo: tener una idea clara de cómo clasificar las actividades verdes y sostenibles. En segundo lugar, asegurar que se divulga con calidad para poder tomar las mejores decisiones los inversores y los ciudadanos. Que esta divulgación se hace de acuerdo con unos parámetros y con unos estándares razonablemente aceptados y consensuados a nivel internacional. En cuarto lugar, todo este andamiaje regulatorio lo que pretende también es advertirnos de la importancia de gestionar el riesgo, no solamente para evitar un riesgo de inestabilidad financiera, sino también porque hay que ir integrando los criterios ESG por los temas sociales que tanto nos preocupan en este momento, y entonces hay una avalancha regulatoria que nos advierte a los bancos y a las compañías de seguros que mucho ojo, porque nos van a medir por cómo gestionamos estos criterios. Y por último, esta avalancha regulatoria, este andamiaje, este marco todavía incompleto, pretende promover la financiación para que se pueda financiar esta transición de la que les hablaba, ¿no? Y en ese sentido, lo que está ocurriendo es que las entidades están afrontando esto de la mejor manera que pueden, en un terreno de juego que todavía es incompleto, y lo hacen, como les decía, a través de tres actividades, tres iniciativas fundamentales: comprometiéndose, gestionando y financiando. ¿Y qué significa comprometerse? Significa que los bancos, desde hace muchos años, quizá desde hace décadas, están comprometidos con derechos humanos, aspectos sociales, etcétera, pero desde que se diseñó el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles están comprometidos con
el cambio climático y la sostenibilidad. Y esto se representa en los últimos años a través de 3 grandes acuerdos que son muy importantes, son a nivel global y que tienen un impacto sobre la transformación del sector fundamental. Uno es los principios de banca responsable, que de alguna manera lo que dicen es los bancos se comprometen a integrar la Agenda 2030, no solamente la climática, sino también aspectos sociales, en nuestros procesos de gestión, en la estrategia de las compañías, y lo hace con objetivos claros, bien definidos, auditables y asegurándose que toda esta acción se desarrolla de una manera equilibrada entre todos los stakeholders, proveedores, clientes, empleados, accionistas, etc. Estos son los principios de banca responsable. Ese mismo año, en el marco de la COP25 en Madrid, el 95% de los bancos españoles firmaron el Collaborative Commitment to Climate Action, que lo que dice es tenemos que asegurar que las carteras de nuestras entidades se alinean al Acuerdo de París. Y esto no es baladí, porque significa transformar, reorientar nuestras carteras crediticias para asegurarnos que el conjunto de esos activos no superan el 1,5 grados centígrados en su conjunto dentro de 10 años, en 2030. Y por último, lo que estamos haciendo, el último compromiso que se firmó el año pasado, en la COP26, es el Net Zero Banking Alliance, que mantiene el mismo espíritu que el anterior, que el Collaborative Commitment to Climate Action, pero con mayor ambición, con más fuerza, con el propósito de que los bancos, con independencia de lo que sugieran los gobiernos, son capaces de definir sendas climáticas de transición durante los próximos pocos, es decir, a corto, medio y largo plazo, cosa que ya están haciendo los principales bancos de nuestro país y tendrán que hacer el resto de entidades en los próximos años. Y además de esto, 2 cosas más ligadas con el compromiso. La mayoría de nuestras entidades están dispuestas a divulgar, de acuerdo con un estándar que es el TCFD, el Tax for Disclosure for Non-Financial Reporting and Climate. Creo que me he equivocado, pero es el TCFD, que es un estándar que nos permite comparar lo que divulga Santander con lo que divulga el BBVA, con lo que divulga el Sabadell o Caixa, e incluso las compañías aseguradoras, y poder tener una idea clara de hacia dónde vamos. Y por último, también no quisiera dejar de destacar la última iniciativa de compromiso, que es la creación del Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables, que es una iniciativa que por primera vez en la historia de España el sector financiero en su conjunto, es decir, UNESPA, UNAC, CECA, Inverco y AEB, hemos firmado para crear un vehículo que ayude al tejido productivo español a integrarse en el debate de la sostenibilidad. Esas son las acciones de compromiso que yo destacaría. En términos de gestión, que creo que los bancos también están haciendo una auténtica revolución, yo hablaría de están subiendo la sostenibilidad en la escala jerárquica de las entidades, están integrando la sostenibilidad en la agenda estratégica de cada una de ellas, estamos gestionando el riesgo, que como les decía es un tema muy importante, y lo estamos haciendo pues viendo cuál es el impacto sobre los requerimientos de capital, si fuera el caso, haciendo pruebas de esfuerzo como nos exigen los bancos centrales o a través de métricas que se derivan de lo que se conoce como la taxonomía, como el Green Asset Ratio, como una métrica simple, aunque sea muy compleja, para demostrar el grado de avance. Pero quizá la iniciativa en términos de gestión más importante yo diría que es el desarrollo de las capacidades, la formación. Y esto parece obvio, parece que es fácil abordarlo, pero hoy en día una dirección de sostenibilidad tiene que mirar en 2 direcciones, hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro definiendo políticas y ejerciendo una labor transversal de influencia sobre el resto de áreas, y hacia afuera divulgando lo que los bancos están haciendo y comprometiéndose con fuerza a todo esto. Y esto implica que el perfil de estas áreas de sostenibilidad requieren de una formación que hasta ahora no existía, pero es más complejo porque depende de lo que las entidades quieran. Entonces, hay perfiles que se dedican únicamente a mirar el cumplimiento, que es lo que ahora mismo tiene más fuerza en el mercado, pero hay perfiles que necesitan integrar el cumplimiento con la estrategia e integrar la sostenibilidad dentro de esta agenda, ¿no? Y esto ya requiere un perfil con otras habilidades más directivas, más enfocadas. Y el tercer, espérate, un segundo más. Y el tercer perfil es aquel de alta dirección que, además de integrar la sostenibilidad
en el compliance y en la estrategia está comprometido con el impacto. Son tres perfiles que requieren tres tipos de formación y que en este foro me parece que es muy importante resaltarlo. Y por último, financiación. Lo que están haciendo los bancos es aumentar, con esto acabo, Emilio, lo que están haciendo los bancos es aumentar el portafolio de productos y servicios sostenibles para financiar lo verde, pero ojo, no nos engañemos, tan importante es financiar lo verde como financiar lo marrón, la transformación. Y aquí es donde está el verdadero reto. Y para esto también es necesaria la formación, porque hay que saber cómo guiar, cómo acompañar a las empresas que están dispuestas a transformarse en esta fase de transición desde donde están hoy hasta una economía descarbonizada. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar por invitar a la UNAC y por ende a las cooperativas de crédito a este foro. Lo agradezco mucho, Paco, Emilio, amigos. Voy a exponer. Funciona. Bueno, tal y como nos han pedido, intentaré no extenderme demasiado. Bueno, en primer lugar, quería comentaros, antes de nada, algunos ya lo sabréis, pero las particularidades que tiene nuestro sector, de las cooperativas de crédito, la relación con la sostenibilidad, las actividades que han desarrollado en el último año en esta materia, los desafíos y preocupaciones que tenemos, la importancia de la cooperación, como ha dicho antes Juan Carlos, en diferentes foros, en algunos de ellos estamos con AEB, y también la relación entre sostenibilidad y educación financiera y formación que consideramos muy relevante. Por dar una pequeña pincelada sobre nuestro sector y poner un marco, a la UNAC están asociadas 42 cooperativas de crédito en España. Tienen ciertas particularidades, ninguna de ellas tiene su sede social en Madrid. Como podéis ver, están repartidas por 13 comunidades autónomas. Como decía, forman parte de la UNAC 42 cooperativas de crédito, en volumen, por cifras, señalar, pues, con más de 131.000 millones de activos, más de 100.000 millones en depósitos, más de 71.000 millones en crédito y con una cuota de mercado aproximada del 6%. Para que estas cifras sean posibles, en las cooperativas de crédito asociadas a la UNAC trabajan más de 12.100 personas. Este número más o menos ha permanecido estable en los últimos años, no ha presentado las variaciones de otros sectores del sector bancario. Cuentan con más de 3.200 oficinas y otra particularidad es que de esas oficinas un 41% está en municipios de menos de 5.000 habitantes, incluso hay un 6% en municipios de menos de 500 habitantes. También remarco esto, vengo ahora hace poco de una reunión de inclusión financiera con el Tesoro, de la importancia de la diversidad, la capilaridad del sector en todo el territorio. En cuanto a las particularidades y entroncando con el tema que hoy nos trae a esta jornada en GREF, me gustaría resaltar el compromiso social, tanto por origen como por estructura jurídica, el retorno de los beneficios a la sociedad a través del Fondo de Educación de Promoción que tienen todas las asociadas, la fuerte capitalización vía retención de beneficios con las reservas, la elevada implantación, como decía antes, en territorios con riesgo de exclusión financiera, en zonas rurales y en entornos de baja densidad de población. De hecho, en varias provincias de la España que se denomina hoy en día vaciada, pues las cooperativas de crédito están a la cabeza en cuota de mercado, siendo por ello motor de desarrollo. También cuentan con una visión de negocio a largo plazo y enfoque de proximidad. Y también me gustaría resaltar que forman parte de la economía social, que al final no deja de ser generadora de riqueza bajo los principios de sostenibilidad y desarrollo local. En cuanto a las aportaciones de las cooperativas de crédito en materia de sostenibilidad, me gustaría resaltar las siguientes. Empleo estable y de calidad en todo el territorio, larga trayectoria con programas de contribución al progreso económico y social de la sociedad, así como apoyo a colectivos desfavorecidos. Se puede ver ahora, por ejemplo, con el reciente incendio en la provincia de Zamora.
El apoyo al sector primario y al medio rural, con frecuencia en áreas remotas y donde es una cooperativa de crédito quien permite la inclusión financiera y el desarrollo económico. También siendo pioneros en el desarrollo de determinados productos de inversión sostenible, como fondos de inversión y planes de pensiones para el inversor minorista, emisores de bonos sostenibles, o también contribuyendo a la reducción del impacto que su propia actividad provoca sobre el medio ambiente. A continuación, me gustaría poner en común con todos vosotros unas breves pinceladas de lo que es la actividad desarrollada por nuestras asociadas en materia de sostenibilidad durante el último año y medio, teniendo en cuenta siempre su heterogeneidad y que los avances son asimétricos. En primer lugar, la implantación del Reglamento de Divulgación 2088/2019, que aplica desde el 10 de marzo de 2021. En cuanto al avance en la integración de la sostenibilidad en el negocio de las cooperativas, el diagnóstico y la reflexión sobre el posicionamiento estratégico en finanzas sostenibles, modelo aspiracional, foco, objetivos, estrategia de comunicación, el análisis de impactos de la taxonomía que antes mencionaba Juan Carlos, la adaptación tecnológica necesaria, por ejemplo, con la integración de la información del reciente proyecto sectorial de calificación de eficiencia energética en viviendas. Continuando con los avances en integración de sostenibilidad, también me gustaría resaltar la integración de los riesgos de sostenibilidad. Por ejemplo, el análisis ESG, medioambiental, social, de gobernanza, en la concesión y seguimiento del crédito, el control del riesgo, con el desarrollo de métricas de apetito al riesgo, así como desarrollar capacidades para el análisis de escenarios, las respuestas a las expectativas supervisoras del Banco de España, también para los obligados a presentar el estado de información no financiera, anexo de sostenibilidad y niveles de elegibilidad de carteras de préstamos como resultado de la aplicación del reglamento de taxonomía. Como veis, son muchos los requerimientos. En cuanto al tema de la gobernanza en la sostenibilidad, estableciendo políticas, funciones y responsabilidades tanto para el impulso de la transición o adaptación como para el control y seguimiento a medio plazo, con la creación de comités de sostenibilidad, figura de coordinadores de áreas, creación de oficinas de sostenibilidad, para lo cual es también necesario planes de formación interno, nuevas figuras formativas, también dentro de los planes de formación en sostenibilidad que llegan a consejeros, asesores, red de oficina, la creación de un plan director de sostenibilidad que incluye requerimientos normativos, las expectativas supervisoras y buenas prácticas dentro de la entidad, y el establecimiento de objetivos de remuneración de sostenibilidad dentro de la propia organización. Finalizando con la actividad desarrollada en el último año, en cuanto a productos y comercialización, me gustaría destacar el desarrollo de un marco de financiación sostenible, por ejemplo, con la comercialización de hipotecas verdes, rehabilitación de viviendas para comunidades de vecinos, préstamos personales. Desde el punto de vista de la gestión de activos, con la adaptación al catálogo de fondos de inversión y planes de pensiones a las preferencias de sostenibilidad, y también la adaptación de los procesos de contratación para incluir la consideración en los mismos de los factores ESG, MiFID, territorialidad, informe de recomendaciones al cliente en función de sus preferencias de sostenibilidad y gama de productos. En cuanto a los desafíos, algo que no hay que olvidar teniendo en cuenta a lo que nos enfrentamos, me gustaría resaltar tres. Desde el punto de vista de los recursos, la adaptación a las expectativas y exigencias demandadas de las entidades y a las empresas de recursos humanos y económicos relevantes. La escasez de datos, ya que a la hora de integrar los riesgos climáticos las entidades se encuentran con muchos gaps de información. De hecho, esta información no está disponible aún en algunos casos hasta dentro de un par de años para el negocio minorista, que es el que engloba los negocios y empresas de menos de 250 empleados y que supone un porcentaje relevante del tejido productivo, lo cual será de difícil obtención en el medio plazo. Sería deseable ampliar las fuentes de información accesible, uniforme y centralizada. En cuanto a los aspectos metodológicos, pues el desafío principal es la rapidez del desarrollo del entorno de finanzas sostenibles, que demanda estándares técnicos que aún se encuentran en construcción. Por otro lado, y en cuanto es importante señalar las preocupaciones que la banca cooperativa tiene en cuanto a armonización
con la necesidad de integrar en plazos, fondo y forma las diferentes iniciativas normativas y expectativas nacionales e internacionales, el riesgo de penalizar sectores, actividades o empresas generadores de actividad y de empleo, es decir, el énfasis de actuar sobre el medio ambiente, la parte medioambiental de los criterios ESG podría perjudicar a la S social, especialmente si los tiempos necesarios para la transición se acortan frente a una estrategia de incentivo y acompañamiento. Por tanto, es importante conjugar la lucha contra el cambio climático con un crecimiento socialmente inclusivo. O sea, es muy importante que nadie se quede atrás en este camino. La tercera preocupación sería la falta de consistencia entre los indicadores que se divulgan bajo diferentes normas, evitando duplicidades, como está pasando ahora, y en la información aportada por las fuentes. Y la cuarta preocupación serían unos plazos muy exigentes. Por otro lado, es interesante resaltar la importancia de la cooperación entre los distintos actores, de lo que se desprende la presencia de la UNAC y sus sociedades en distintos foros. Juan Carlos antes ha comentado el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles del que formamos parte, junto con AEB, CECA, Inverco y UNESPA. La Asociación Europea de Bancos Cooperativos, a los que pertenece la UNAC, con un grupo de trabajo sobre sostenibilidad. También en los foros con Banco de España, con una jornada sobre finanzas sostenibles de carácter anual, que tendrá su próxima jornada el mes que viene. Iniciativas sectoriales a nivel bancario con AIB y CECA, por ejemplo, el reciente proyecto de certificado de eficiencia energética y otros que se encuentran en curso. Y también desde el punto de vista interior con nuestras propias asociadas, para recoger sus inquietudes y trasladarle las novedades. No querría finalizar mi intervención sin dejar de recordar la necesidad de incluir la sostenibilidad dentro de las iniciativas en educación financiera. La UNAC es colaborador del Plan de Educación Financiera, promovido por Banco de España y CNMV, también junto con mis compañeros. El año pasado nosotros tenemos varias iniciativas dentro de educación financiera y una de las cosas que queríamos mencionar brevemente era la importancia que tenemos de educar, de concienciar, de divulgar desde edades tempranas. Con ello, veis, a modo de anécdota, hay un concurso de dibujo infantil. El año pasado iba con el mismo lema que el Día de la Educación Financiera, tus finanzas también sostenibles, y ahí podemos ver también qué conciencia tienen los niños de entre 7 y 10 años de la sostenibilidad. También en un taller para tercero y cuarto de la ESO, como podéis ver, de finanzas socialmente responsables y economía circular. Terminando, a modo de conclusión, me gustaría resaltar que el sector de cooperativas de crédito ha demostrado su resistencia y su continuidad en el apoyo a la financiación de la economía global. Ha sido, por su capilaridad, alcance geográfico y cercanía a pymes, transmisor de las políticas monetarias e incluso fiscales que se han puesto en marcha en Europa. También por esas mismas razones nos parece fundamental el papel del sector cooperativo europeo. Y quería terminar con una cita de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, en el reciente 31 Congreso de CIRIEC en Valencia, señalando que la economía social tiene un efecto igualador en la sociedad y que la economía social y las cooperativas deben formar parte del puzzle que solucione el problema del cambio climático. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gref por la invitación, por invitar a UNESPA, al Seguro Español, a esta jornada. Iba a venir Mirencho del Valle, la secretaria general de nuestra asociación, pero no ha podido venir porque tenía un compromiso ineludible y bueno, y vengo yo en su lugar. Así que también muchas gracias por invitarme. Bueno, creo que tengo poco más de 10 minutos para ir cumpliendo con los tiempos. Entonces, mi objetivo simplemente es, creo que no es alarmaros como formadores, pero sí deciros que tenéis encima de la mesa un Miura, ¿no? Como diría un taurino, ¿no? Es decir, la sostenibilidad ya es un reto para las compañías de seguros y para el sector financiero desde hace tiempo. Estamos bastante concienciados de que tenemos que gestionarlo, pero bueno, también para ello necesitamos conocimiento y necesitamos que todos los empleados de las compañías de seguros, en mayor o en menor medida según su responsabilidad, tengan conocimientos suficientes de lo que es la sostenibilidad y concretamente, o mejor dicho, todo lo relacionado con finanzas sostenibles y con la regulación que tenemos encima de la mesa.
Bueno, yo no soy un experto en formación, yo me dedico a hacer seguimiento normativo tanto a nivel comunitario como a nivel nacional de todo lo relacionado con finanzas sostenibles y sí os puedo decir de primera mano que la regulación está siendo tortuosa, está siendo ingente, es decir, tenemos una gran cantidad de proyectos normativos encima de la mesa, yo creo que ya han comentado, ¿no? Reglamento de divulgación, la futura Directiva de Información No Financiera o la Directiva de Información de Sostenibilidad, el reglamento de taxonomía, que entiendo que está todo el día encima de la mesa, ¿no? Que está inacabado, pero bueno, que también lo estamos trabajando, y también todo lo que nos venga en el ámbito local, como es, por ejemplo, la Ley de Cambio Climático, que va a afectar a todas las entidades financieras. Pues bien, yo creo que, sin entrar mucho en detalle, nosotros estamos aprendiendo día a día, ¿no? de estas normas y necesitamos también que los formadores, digamos, se ocupen de que todos los estamentos de las compañías aseguradoras y financieras y en su conjunto sepan, como decía antes, en menor o en mayor medida de la regulación, ¿vale? Hay más temas relacionados con sostenibilidad que no son meramente regulatorios, pero bueno, yo voy a hablar exclusivamente de la regulación y de lo que son finanzas sostenibles, porque la sostenibilidad lo es todo. Es la ASG, ¿no? Ambiental, social, gobernanza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tengo 10 minutos y no podemos hablar aquí durante días, ¿no? Y creo que no es el caso. Entonces, voy a centrar mi intervención en 4 bloques que consideramos fundamentales desde el punto de vista de formación. Uno es formar, lógicamente, somos aseguradores en gestión de riesgos, es un tema clave, yo soy actuario de seguros y mi función siempre ha sido gestionar riesgos. Aseguradores. La segunda parte son las inversiones, y esa parte sí que es común con el resto del sector financiero, conocimiento en la parte inversora. Luego, una tercera parte que sería lo más relacionado con la letra S o con la parte social, sobre todo centrado en recursos humanos, y una última parte que sería todo lo relacionado con distribución, ¿vale? Todas las novedades que se nos vienen ya, que están a la vuelta de la esquina, y necesitamos formar a todo el personal, sobre todo que distribuye nuestros productos, para que cumpla con la norma, ¿no? Entonces, rápidamente, seguramente conozcáis Solvencia II, que es el marco prudencial europeo. Es un sistema de gestión basado en riesgo que genera un capital económico, etcétera, etcétera, a las entidades aseguradoras, en el que estamos involucrados desde el año 2016, que entró en vigor la directiva. Pues bien, ya se han incorporado modificaciones en el marco normativo de Solvencia II para que las entidades de seguros tengan en cuenta desde el próximo 2 de agosto, en su sistema de gobierno, todo lo relacionado con riesgos y factores de sostenibilidad. Las compañías de seguros van a tener que incorporar a su sistema de gestión de riesgo estos riesgos y factores, a su política de inversiones, a su política de riesgo de liquidez, riesgo operacional, política de remuneración, que eso entiendo que igual si hablamos de remuneración, no voy a mirar si arriba o abajo o al lado, pero seguramente llame la atención. ¿Cómo hay que tener esto en cuenta? ¿Hay que tenerlo en cuenta o no? Pero ya hay que revisar tu política de remuneración teniendo en cuenta los riesgos y factores de sostenibilidad. Por tanto, es un tema que tiene una implicación ya desde el mes de agosto y es uno de los puntos que a los expertos en gestión de riesgos habría que, bueno, entiendo que ya están en ello, pero bueno, si no lo están, habría que formar adecuadamente. Un ejemplo claro también es, por ejemplo, algunos requisitos que nos hace llegar nuestro supervisor europeo de seguros, que es EIOPA, como conoceréis. Nos está diciendo que tenemos que valorar el impacto del cambio climático en nuestras cuentas. Es decir, si tenemos un riesgo material al cambio climático, tenemos que hacer escenarios prospectivos de subida de temperatura, cómo influiría una subida de temperatura de 1,5 grados, 2 grados, en la solvencia de las compañías de seguros, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos encontramos ante un reto porque, claro, el cambio climático no lo puedes estimar con el pasado, porque es un enfoque prospectivo, hay falta de datos, que comentaba antes también mi compañero, y, por tanto, tenemos un reto sobre la mesa que es cómo hacer estos escenarios, cómo valorar de manera prospectiva, de cara a futuro, el cambio climático en nuestra solvencia, ¿no? Por tanto, este es otro de los temas que creo que yo recomendaría que al menos le echaseis un vistazo y lo comentaréis en vuestras organizaciones, ¿no? El segundo ámbito es la parte de las inversiones. Aquí, bueno, como decía antes, tenemos los mismos riesgos que nuestros colegas financieros. Quizás el sector asegurador, por tener un negocio a más largo plazo, por la propia naturaleza de nuestros compromisos por pensiones, seguros a largo plazo, etcétera, etcétera, somos un inversor quizás más largoplacista en algunos casos que a lo mejor el resto del sector financiero y, por tanto, aquí también la gestión de los riesgos climáticos es fundamental. Me refiero a riesgos de transición, a riesgos físicos, riesgos reputacionales, etcétera, etcétera. Es decir,
cómo podemos perder valor en nuestra cartera de inversiones si no analizamos adecuadamente los riesgos a los que estamos enfrentándonos. Como decía, riesgos climáticos, riesgos de transición, riesgos físicos, ¿vale? Que también afectarían a nuestra cartera de seguros, ¿no? Por tanto, también ahí consideramos que es fundamental tener una sólida formación en inversiones ASG, ¿no? Es cierto que, hombre, será más fácil formar, es cierto, a los empleados sobre inversiones ASG, es decir, introducir, además de los riesgos financieros típicos, crediticios, ¿no? O de otro tipo, también los riesgos de sostenibilidad cuando tengamos una normativa comunitaria estable, cosa que no tenemos, pero eso no quita que ya debamos empezar a trabajar en el ámbito formativo con nuestros compañeros, ¿no? Rápidamente, voy al tercer punto, que es la parte que mencionaba al principio, que es más social, que es la parte, sobre todo, en el ámbito de recursos humanos, sobre el ámbito laboral, ¿no? En este sentido, creemos que la letra S de lo social, al final va destinado a crear un empleo estable, un empleo igualitario y un empleo no discriminatorio, ¿no? Y en este caso creemos que la formación continuada contribuye a ese objetivo, ¿no? Que acabo de mencionar, ¿no? Sin entrar mucho en detalle, ¿no? Bueno, son datos que publicamos en nuestras publicaciones, tanto de ICEA como de UNESPA. El sector asegurador es un sector, digamos, que prácticamente el 97% de los contratos son indefinidos, es decir, es un empleo estable. El nivel salarial también es de los sectores que mejor remunera y, en este caso, por ejemplo, tenemos el 53% de nuestras plantillas está compuesto por mujeres. Luego, podéis decirme, ya Pedro, pero ¿quién está mandando en las compañías de seguros? Es cierto que estamos haciendo esfuerzos y hay que seguir haciendo esfuerzos. Los últimos datos que manejamos es que el 30% de las personas en puestos de dirección son mujeres, es decir, tenemos camino por hacer, es decir, no sacamos pecho, estamos en ello, nuestro objetivo es la igualdad, pero también creemos que en este caso la formación y la concienciación en las entidades aseguradoras y en general en todas las organizaciones es una herramienta fundamental para contribuir a esta igualdad entre hombres y mujeres también en los puestos directivos, ¿no? Y el último punto que me queda es el de la distribución. Creo que lo ha comentado alguien antes en la mesa anterior, que ha hablado de IDD, ¿no? Que como los compañeros bancarios tienen MiFID, nosotros tenemos la Directiva de Distribución de Seguros. En este caso, la IDD también desde el próximo mes de agosto entran unas novedades en la que los asesores financieros, mediadores, distribuidores en general, van a tener que tener en cuenta las preferencias de sostenibilidad de sus clientes. Es decir, hasta ahora, lógicamente, se hablaba de riesgo, se hablaba de rentabilidad, se hablaba de plazos, etcétera, etcétera, ¿no? Los que son los parámetros que todos conocemos. Ahora, desde el próximo 2 de agosto, también nuestros asesores, o nuestros distribuidores, mejor dicho, van a tener que tener en cuenta esta preferencia de sostenibilidad en los clientes, ¿no? Entonces, creemos que esa parte es fundamental también y que al final, muchas veces, la cara visible de las compañías de seguros con los clientes tengan los conocimientos suficientes para poder asesorar a los clientes en materia ASG. Y bueno, he condensado, creo que 12 minutos más o menos, creo, las necesidades de formación que creemos que son fundamentales, pero vamos, si queréis luego os cuento mi opinión y puede haber una lista de otros 50 temas, ¿no? Pero yo creo que estos son los temas fundamentales para nosotros, para UNESPA. Gracias. Yo les había amenazado antes que tenía una pregunta que me había traído de casa y es la siguiente. Os doy las gracias porque ha sido muy inspirador, porque habéis tocado muchos temas, formación, estrategia, lo habéis llevado al día a día y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo la banca y los seguros que contribuimos enormemente al desarrollo de la sociedad? Eso está clarísimo, aunque a veces el reconocimiento no vamos a entrar en ese tema ahora. La pregunta es, en sostenibilidad, con las tres patas, como decíais, ¿estamos en España con otros sectores por delante de otros sectores o no? Y estamos comparativamente a otros países, vamos muy rápido, ¿a qué velocidad vamos? Tanto a nivel europeo como con otros sectores dentro de España. ¿Vamos por encima, delante de ellos o no? Muchas gracias. Pues sí, comienzo yo.
Yo creo que sin duda. Es decir, creo que en España deberíamos de estar muy orgullosos de que nuestro sector financiero en general y el bancario en particular esté en la punta de lanza en casi todas las iniciativas globales. O sea, podemos ver a los principales bancos de nuestro país liderando y proponiendo de manera activa cualquier iniciativa de las que he comentado, Net Zero Banking Alliance, el Collaborative Commitment to Climate Action, es decir, cualquiera está liderada por Santander, BBV, Caixa y le siguen con mucha fuerza entidades de menor tamaño. En ese aspecto fundamental. Pero más importante, la manera en que están gestionando esto en nuestro país, dándole tanta fuerza a los responsables de sostenibilidad, integrando la sostenibilidad en la estrategia del sector bancario en Europa y yo diría que en España también. Cerca del 75% de las entidades ya han integrado la sostenibilidad en la estrategia, cosa que no ocurre en todos los países de Europa y, desde luego, en muy pocos países en el mundo. Sí, yo creo, y un empeño por fomentar la financiación, no de lo fácil, que esto lo pueden hacer las compañías eléctricas, ¿no? Financiar lo renovable, lo verde, etcétera. Esto es necesario, pero es relativamente fácil. Lo complicado es financiar la transición, es financiar compañías que tienen que transformarse. Y en esto la banca también está jugando un papel fundamental, aunque todavía estamos en una fase incipiente, y lo estamos haciendo pues, con formación, lo estamos haciendo con engagement con las empresas. No es suficiente, pero sabemos que es el recorrido que tenemos que hacer, pero lo hemos iniciado y eso también nos pone en vanguardia. Un poco añadir más que lo que comentaba Juan Carlos. Sí que es cierto que las entidades financieras siempre han estado en el día a día de las necesidades tanto de empresas como de hogares y creo que sirve, y en este caso sucede igual, como palanca de cambio, de transformación, de acompañamiento. Y en ese sentido sí que creo que a nivel a lo mejor de otros sectores productivos en España pues sí que estamos a la cabeza. Yo creo que también, yo creo que por dos aspectos. Uno, porque el propio Pacto Verde Europeo nos ha puesto como punta de lanza, ¿no?, para financiar, como decía Juan Carlos, la transición y para asegurarla, ¿no?, porque hay que recordar que siempre tenemos esas dos vertientes, ¿no?, la de financiar y la de asegurar. Y luego también porque yo creo que en el ámbito de divulgación y de transparencia, de manera voluntaria y también de manera obligatoria, yo creo que hay pocos sectores que se desnuden tanto como el sector financiero, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Evidentemente queda mucho por hacer. Sobre todo en la parte social que yo mencionaba antes, creo que estamos bastante bien en comparación con otros sectores, pero evidentemente tenemos que evolucionar hacia lo que es la pura igualdad. Entonces, es un objetivo que tenemos marcado, es decir, todas las compañías aseguradoras y seguramente financieras, pero sí, yo creo que en comparación con otros sectores, sí están, vamos, creo que sí estamos bien. De hecho, si me permites, muy rápidamente, este estándar que mencionaba antes, el TCFD, al estar homologado a nivel global y estar utilizado por la mayor parte de las compañías españolas, financieras y no financieras, te permite comparar. Y entonces ya hay estudios que demuestran cómo el sector financiero, posiblemente provocado o propiciado por la regulación, es uno de los sectores que cumplen con mayor rigor y con mayor puntaje los criterios TCFD de divulgación. Y añadiría otra cosa que me parece que es súper relevante también en el ámbito de la formación y el desarrollo, ¿no?, que es la generosidad con la que los grandes bancos que están liderando esto en España y en el mundo son capaces de compartir sus experiencias con el resto del sector. Y eso también creo que vale la pena resaltarlo, porque no estoy muy seguro de que esto ocurra en otros países. Y Juan Carlos, comentabas antes FinRes, ¿no? No sé si alguien lo conoce, el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España, que al final es una organización que pusimos en marcha hace tres años, creo, en 2019, ya demuestra, ¿no?, cuál es el espíritu que tenemos del sector financiero, ¿no?, de colaborar y de contribuir a la sostenibilidad plenamente, es decir, que el compromiso es total. Comparado con otros mercados, otros países, pues quizás, bueno, no somos ni los mejores, quizás, honestamente, pero tampoco estamos a la cola. Yo creo que, pero sí tenemos una ambición de llegar arriba, ¿no?, y de estar con los mejores siempre. Bueno, un dato, perdón, es que me lo preguntaban ayer para un discurso que iba a dar la presidenta y me lo sé. España es el sexto país en emisión de bonos verdes en el mundo. O sea, está Estados Unidos, está China, está UK y estamos nosotros. O sea que eso es una forma de resumir tu pregunta.
porque es que no me resisto a reiterar nuestro agradecimiento y sobre todo a confesaros que nuestra vinculación con vuestras asociaciones quiere ser estrecha, quiere vincularnos cada vez más en vuestros objetivos y en vuestros quehaceres. Así que muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos.